Bueno, ya estamos llegando al final de las áreas de conocimiento. Hoy nos toca trabajar sobre gestión de las adquisiciones del proyecto. Ya hemos visto a lo largo de todas las áreas de conocimiento que nos toca siempre, si nos toca ir a contratar algo, pues tenemos que invocar esta área de conocimiento, que es ir a contratar o subcontratar el desarrollo de algún producto o servicio que tenga relación con el desarrollo de mi proyecto. Lo hemos visto en recursos humanos, cuando decidíamos si teníamos que ir a contratar alguna empresa de servicio para que nos prestara los servicios o una empresa de outsourcing para prestar un outsourcing. Lo vimos ayer en riesgos también, cuando decidíamos si dentro de los planes de respuesta a los riesgos, trasladábamos ese riesgo, lo transferíamos o lo compartíamos con un tercero, ¿sí? Dependiendo si es el riesgo positivo o negativo. Entonces, para eso existe esta gestión de las adquisiciones. Si ustedes han tenido la oportunidad de trabajar en una empresa que tenga las, eh, las adquisiciones de manera centralizada, van a entender muchos de los conceptos que vamos a manejar en este proceso. Si han tenido la oportunidad de ir a manejar eh, con proveedores contratos para cada uno de los proyectos, van a entender muchas de las cosas que vamos a ver acá. Eso no es que no es que sea algo extraño. Para mí es como un día a día tener que siempre estar en contacto con proveedores para la ejecución de los diferentes proyectos. ¿Qué debemos tener en cuenta? Entonces, el gerente de proyecto debe interactuar con un departamento jurídico. ¿Se acuerdan que perdón, haciendo un paréntesis, ¿se acuerdan que les había dicho que había un capítulo que definitivamente no podía quitarle todo el texto? Porque donde lo quite no me acuerdo qué tengo que decir. Entonces, básicamente decidí precisamente dejarlo aquí para que lo tengan en cuenta. Y voy, en este es de los que y me van a perdonar. Voy a leer muchísimo para poder seguir la línea del curso. Entonces, normalmente los gerentes de proyecto deben interactuar con un departamento jurídico de contratos y con el departamento de adquisiciones. Y les doy ejemplo cuando yo estaba en Telefónica. Allá tienen, hay una dirección de compras y uno hace la solicitud a ellos para que contraten a un proveedor para que les preste un servicio, un producto. Yo les entrego a ellos un RFP o un RFI, les pudo haber entregado el preventa. Una vez se elige ese proveedor, tengo que lidiar después con el departamento jurídico para revisar el contrato. Una vez firmado el contrato, entonces ya puedo comenzar a hablar con el proveedor. Entonces, eso es algo normal de un gerente de proyectos. O si tengo un proyecto donde tengo muchas adquisiciones, me toca tener un líder de compras dentro de mi proyecto que se cargue de esos temas. Pero la cabeza siempre, como les decía, el accountable es el gerente de proyecto. Entonces, muchos de estos casos, estos departamentos tienen la responsabilidad de crear y administrar contratos. ¿Cómo se les llaman? El procurement manager, el procurement officer, el contract officer, el contract manager. Depende cómo lo vean. Para, para el efecto del PMI lo vamos a llamar contract manager. ¿Dónde vamos a estar ubicados? Nosotros siempre, como estamos manejando y dirigiendo un proyecto, nosotros somos los que vamos a ir a contratar, entonces somos los compradores del producto o del servicio, a menos que le digan que usted es el proveedor de, muy rara vez van a salir esas preguntas. Siempre vamos a estar nosotros comprando como comprador, contratando un producto o contratando un servicio. ¿Mm?
Toda esta forma de contratación que vamos a ver hoy es la que tiene el PMI y está basada en la norma de contratación de Estados Unidos, que no es nada diferente a la que nosotros tenemos en Colombia. Entonces, si alguna vez han licitado, respondido a alguna licitación o les ha tocado participar dentro de una licitación para contratar un producto o servicio, les va a parecer muy familiar. ¿Mm? Bueno, una recomendación, si no es de Estados Unidos, debe tener presente que el contrato es lo más importante y cada alcance que esté dentro de él debe ser seguido y hecho. Reglas generales. Un contrato es un acuerdo formal. Aquí en Colombia incluso los contratos verbales son aprobados por la ley, ¿sí? Son soportados por la ley. Todos los requerimientos deben estar específicamente establecidos en el contrato. Todos los requerimientos contractuales deben ser alcanzados. Los cambios deben ser escritos y formalmente controlados. Nosotros los conocemos como los otros SIS. Son legalmente obligatorios. Me deben ayudar a mí a disminuir el riesgo del proyecto como tal, porque se le estoy transfiriendo esa responsabilidad a un tercero. Y ahí es importante tener, o lo que nosotros llamamos un back-to-back, si yo estoy siendo proveedor de servicios para otra empresa, para un cliente final, y subcontrato a otra empresa para que me ayude, les explicaba en estos días que tengo que tener un soporte de multas, ¿sí? Entonces, si a mí me van a multar por culpa tuya, yo te multo a ti con el mismo porcentaje, ¿no? No puedo ser laxo en cuanto a ese tema. Están respaldados por los gobiernos con un sistema de arbitramiento para resolución de disputas. Todos los contratos que nosotros conocemos en Colombia tienen un tema de arbitramiento, que en caso que no puedas llegar a feliz término entre las dos partes, tienen que acudir ante esa instancia. Todo el mundo evita llegar hasta allá, pero pues para eso está esa herramienta, es una salida. ¿Cuáles serían los roles que tiene el gerente del proyecto en cuanto a procurement se refiere? Entonces, conocer el proceso de adquisición de la organización. Esto es muy importante porque los tiempos que se tome el proceso de adquisición tienen que estar reflejados en el cronograma. Y conocerlo también, que sepan cómo acelerar, en muchos de los casos, el proceso cuando sea necesario. ¿Sí? No es solamente dejar y listo, yo pongo la orden y Dios proveerá cuando firmo contrato. Hay que intentar saber qué pasos necesito hacer y tenerlos listos para que no sea un impedimento en algún momento, en algún stopper, que van a hacer una revisión de documentos, tenerlo todo listo para que siga fluyendo el proceso e intentar acelerarlo. Está seguro del contenido del contrato, requerimientos de gestión del proyecto y cómo asistir a reuniones, reportes, acciones y comunicaciones. Importante identificar los riesgos que tengan relación con los contratos. Ajustar los contratos a las necesidades del proyecto. ¿Sí? Hay muchos contratos cuando uno va que tienen las organizaciones que es un contrato estándar, que tiene, nosotros lo conocemos como términos y condiciones estándar. ¿No? Cuando presentamos una cotización y le decimos y pedimos las autorizaciones para poder entregar esa cotización al cliente, casi siempre que hay un negocio
se arma la propuesta y esa propuesta tiene que ser estudiada dependiendo de los montos por diferentes personas dentro de la organización. Si el monto es muy grande, sube a nivel regional, a Latinoamérica. Si es mucho más grande, puede subir a nivel de Américas. Y si es top, puede subir a nivel worldwide. ¿Sí? Lo primero que le dicen a uno es cómo va a ser el contrato con el cliente. Si en el RFI o el RFP no existe la minuta futura del contrato y yo no tengo información adicional, yo me protejo dentro de mi propuesta indicando que vamos a utilizar los términos y condiciones estándar de la organización y adjunto ese documento dentro de mi propuesta comercial, ¿no? Para que después no me digan no señor, o después me pueden decir no señor y se pueden comenzar a negociar, pero para que me aprueben tengo que irme con términos y condiciones estándar. Si no, me toca pedir la autorización a la legal para que revise la minuta que está proponiendo el cliente para como forma del contrato. Porque yo como en mi organización tenemos nuestra minuta estándar, pero el cliente puede, como es el cliente, puede utilizar su minuta. Entonces eso ya tiene que ir a abogados y ellos tienen que avalarlo. Y en caso que no, pues habrá que hacer las preguntas necesarias y las solicitudes de modificación para que surta efecto. Sí, lo sé. Dice Rolando que son esos procesos dentro de organizaciones que pase por jurídica son eternos. Pues claro, pues imagínense, dos personas de jurídica, tres personas y manejando tantos contratos al mismo tiempo, entonces puede represar, puede ser un stopper a la hora de, de contratar. ¿Mm? Encajar el cronograma del proceso de compra en el cronograma de proyecto es supremamente importante. Estar involucrado ante la negociación, claro, porque es que yo soy el que está comprando, entonces no le puedo dejar esa responsabilidad a un comprador que su día a día es ir a comprar y es una máquina de recibir ofertas y a un abogado que también es una máquina de hacer contratos, pues puede estar dejando de lado muchas de las necesidades que yo sí conozco con respecto al proyecto. Entonces, es importante tener ese tipo de cosas. Igualmente, debemos proteger la relación con nuestros proveedores, hacer socios de negocios y no enemigos de negocios. ¿Mm? Proteger la integridad del proyecto y la habilidad de lograr que el trabajo se realice, sostener el contrato entero, no solamente lo incluido en el Statement of Work. Entonces, el Statement of Work es lo que yo voy a hacer, ¿sí? Que puede ser el anexo técnico del contrato. Pero también tengo que entender todo el contrato en general, toda la parte de multas, toda la parte de seguros que me exigen. ¿Para qué sirve cada uno de esos seguros? ¿Por cuánto tiempo tienen que estar vigentes hasta después del cierre del contrato? ¿Sí? Muchos de los pliegos piden ese tipo de pólizas que se expidan. Trabajar con el contract manager para gestionar cambios del contrato y el PM debe ser asignado al proyecto antes de firmar algún contrato para poder analizar análisis de riesgos. Hay dos tipos de contratación en las empresas, la centralizada y la descentralizada. Centralizada es cuando existe, como les decía en Telefónica, una organización, una dirección completa, igual que en HP, igual que en ETB, igual que en muchas de las empresas grandes, que se encargan de gestionar contratos de todo tipo. Hay de esa dirección pueden haber varias jefaturas y hay jefaturas especializadas a la parte de red, hay jefaturas especializadas para contratar terceros para los proyectos que le vende Telefónica al cliente y hay otra jefatura para proyectos internos de tecnologías de la información. Depende de la organización y sus necesidades. La descentralizada es
cada proyecto maneja sus compras o cada área maneja sus compras de manera independiente. El gerente de tecnología hace sus propias compras y el gerente de recursos humanos hace sus propias compras. Entonces yo puedo ser un gerente de proyecto de tecnología y entonces me van a decir, usted se encarga de armar su RFI, su RFP y usted lo hace solito. Entonces tenemos que saber en qué tipo de organización estamos y cómo es el proceso de compras. Por ejemplo, pregunto, ¿en SAS cómo es? ¿Tienen un departamento de compras centralizado o ustedes se encargan de hacer las adquisiciones de lo que necesitan? ¿Tienen un departamento de Cooperativa también, Telefónica también, en Teleinte? Ahí sí. Aquí no hay. Aquí le toca Depende del monto. al manager. Digamos, descentralizada totalmente. Con el tema de la ISO 9001, lo que hicimos fue que cada uno quiere mantener su stock porque la persona en compra no tiene el conocimiento suficiente, pero todo será centralizado, o sea, hacen toda la gestión, pero todo se centraliza acá, te digamos que está como mixto. Bueno, en estos cuadritos tenemos como unas ventajas y unas desventajas de la contratación centralizada o descentralizada. ¿Qué ventajas hay en la centralizada? Pues hay una mayor experticia con respecto a la generación de contratos. ¿Sí? Hay empleados que conocen del tema de contratación. Yo les por ahí en alguna parte vamos a ver que eh, también es una profesión todo el tema de compras. Por ahí me encontré a una compradora de Telefónica, ahora es jefe de compras en Indra. María Mercedes. María Mercedes ahorita está allá, no, ya es jefa la María Mercedes. Eh, Estandarizamos prácticas de la compañía y establece una carrera definida en la organización para la profesión de contratos. Ahí está la frase. Desventajas: puede ser difícil tener acceso a la experticia en contratación cuando sea requerido. Ya nos toca ir, vaya donde compre y pregunte, porque aquí ni idea cómo lo manejan. Una persona de contratos puede trabajar en muchos proyectos, entonces puede estar eh, llevada, como decimos coloquialmente, con muchos requerimientos, entonces eso puede alargar el proceso de contratación. Cuando es descentralizado, ventajas: un fácil acceso a la experticia en contratación porque el personaje depende de mí. Hay mayor lealtad al proyecto porque este personaje es parte del equipo del proyecto y conoce los pormenores. Y mayor experiencia focalizada en contratos de ese tipo, para ese tipo del proyecto. Desventajas: no hay continuidad laboral. Bueno, terminó el proyecto y esta persona, posiblemente si es un experto de compras, me toca retirarla. A menos de que llegue otro proyecto y pum, se pueda ser asignada. Dificultad de mantener un alto nivel de experticia en contratación dentro de la compañía, porque pues no está centralizado, solamente pueden existir en varios proyectos algunos expertos, pero en otras áreas no saben cómo contratar. Y duplicación de tareas y uso ineficiente de los recursos, poca estandarización y tendencia a tener una deficiente definición en la carrera profesional de contratos. ¿Cuáles son nuestros procesos? Planificar la gestión de las adquisiciones, en planificar. Efectuar las adquisiciones, en ejecutar. Controlar las adquisiciones y finalmente cerrar las adquisiciones. Vamos a ver primero, planificar la gestión de las adquisiciones. Entonces, aquí debemos documentar si vamos a hacer o comprar. ¿Sí? Después debo
identificar todo el proceso para poder definir cómo yo voy a efectuar las adquisiciones, a través de qué tipo de contratos yo voy a trabajar, si voy a lanzar RFI, si voy a lanzar RFP, si voy a lanzar órdenes de compra, ¿sí? De tiempo materiales. Todas esas definiciones las tengo que hacer dentro de mi planificación. Aquí en este proceso ya sé qué es lo que tengo que comprar y cómo lo voy a comprar. Entonces, por eso es que en las entradas tenemos el plan para la edición del proyecto, los documentos de requisitos, los registros de riesgos, los recursos requeridos por las actividades, cronograma del proyecto, estimación de costo de actividades, registro de interesados, factores ambientales de la empresa y activos de procesos de la organización. Todas esas entradas me van a decir, con todas las entradas yo puedo saber qué es lo que me toca hacer o comprar. ¿Sí? Aquí lo defino. Esto lo voy a hacer, esto lo voy a comprar. Si lo voy a comprar, continúo. Si lo voy a hacer, se lo paso otra vez a alcance para que pues ya en el alcance está definido que hay que desarrollarlo, pues entonces ya lo paso a recursos humanos para que sea dentro de recursos humanos del proyecto, o sea, con los que yo tengo, que voy a comenzar a desarrollarlo. Juicio de expertos, investigaciones de mercado y reuniones. A la salida tengo mi plan de gestión de las adquisiciones. Todo ese documento me va a indicar los pasos a seguir de ahora en adelante en cuanto a adquisiciones se refiere. Enunciados de trabajo, SOUS, relativo a las adquisiciones. Ya tengo la parte técnica que le voy a entregar a los proveedores para que me ejecuten. Documentos de las adquisiciones, RFIs, RFPs, licitaciones, también lo tengo que tener aquí como salida. Criterios de selección de proveedores. ¿Cómo los voy a elegir? ¿El más barato? ¿O voy a hacer una matriz de criterios de selección? Una ponderación. Ya la decisión de hacer o comprar. Solicitudes de cambios. Y actualizaciones a los documentos del proyecto. Entradas, no tengo lío. Herramientas. Entonces, hacer o comprar, como su nombre lo indica. Revisar si se justifica ir a contratar eso a que lo haga alguien con más experiencia o yo lo hago in-house. Como el ejemplo del desarrollo. ¿Lo hago yo o yo me contrato a alguien para que lo desarrolle? Si se decide efectuar la compra, también se debe decidir si lo voy a alquilar o lo voy a comprar. Y debo tener en cuenta los tipos de contratos que yo manejo dentro de la organización. Hoy los vamos a ver y son bastantes, entonces hay que conocerlos bien. Juicio de expertos. Los utilizamos para desarrollar o modificar los criterios que se aplicarán en la evaluación de las propuestas de los vendedores, de los proveedores, y las investigaciones de mercado. Es ir a mirar cuánto me puede costar ese servicio antes de proceder a la contratación. Ahí es cuando pueden aplicar los RFIs, los Request for Information. ¿Cuánto me puede costar? 3 proveedores, listo. Esto vale, lo analizo en mis decisiones de hacer o comprar. Sí, me sale más barato porque por mi lado me puede ser más costoso o el riesgo de hacerlo por mi lado es más alto y eso se va a ver reflejado en un aumento del valor de la actividad. Inteligencias de mercado. Y pues reuniones. Al final tengo mi plan y debe incluir los tipos de contrato a utilizar. Todo el tema relacionado con la gestión de riesgos. Determinar si voy a utilizar estimaciones independientes o si son necesarios los criterios de evaluación de las ofertas. Todas las acciones que el equipo de edición del proyecto puede implementar de forma unilateral
Si la organización ejecutante dispone de un departamento de compras, contratos y adquisiciones. Los documentos de adquisición estandarizados. Gestión de múltiples proveedores, etcétera. Al igual como yo tengo un statement of work que me pudo haber entregado mi cliente para yo ejecutar un trabajo, yo también puedo tener un statement of work con mis proveedores. De hecho, así lo utilizamos en HP. Yo voy a contratar a una empresa y toma tu statement of work, ¿no? Que puede ser una parte pequeña de lo que tengo firmado con mi cliente. Una buena práctica hacer, digamos, en HP siempre se acostumbra que lo que dice el contrato con el cliente es el back to back con lo que se contrata con el proveedor, con el tercero. Pero a veces para buscar como eficiencias en precio y todo este tema, entonces no se hace el back to back, sino que se hacen unas modificaciones como en el alcance a ese tercero, pues para poder obtener algún beneficio económico. ¿Eso es una buena práctica o es mejor siempre mantener ese back to back? ¿Se alcanzaron a escuchar la pregunta? Dice Rolando si se puede, ok, si es una buena práctica implementar o no los back-to-backs con los proveedores. ¿Sí? Es una buena práctica porque minimiza el riesgo del desarrollo de esa actividad con un tercero. Si no, entonces, ¿por qué lo hago con el tercero? No es de que yo sí definitivamente no tenga nada que hacer. Ahora, si por temas de negociación yo puedo aceptar un incremento al riesgo, pero voy a tener un mejor rendimiento, pues ya es un tema de definición del contrato. Pero desde mi punto de vista, y siempre como lo hemos manejado, es mejor el back-to-back. ¿Sí? Es lo primero que yo voy a decir. Tenemos back-to-back con el proveedor, todo el mundo queda tranquilo. Nos sale un poquito más costoso, pero estamos dentro de los costos que tenemos con el cliente final. ¿Sí? Documentos de las adquisiciones, los vamos a ver en detalle más adelante. ¿Saben cuál es la solicitud de información, el RFI? Yo lanzo el RFI de manera general, quiero contratar un desarrollo de un software. Y lo quiero de esta manera. ¿Cuánto me puede costar? Es un documento, pues puede tener un detalle técnico no tan alto, pero que explique cuáles son los atributos. Ellos me responden con una oferta no vinculante. Es una oferta solamente para saber y poder revisar si me puedo ir con ese precio o no, o el mercado me está entregando un precio mucho mayor. Sí, pero es que la cotización la utilizamos solamente, que es el solicitud del RFQ, cuando vas a cotizar tiempo materiales. ¿Cuánto me vale un PC? ¿Sí? Sí, ¿cuánto me vale 10 metros de tubo? ¿Cuánto me vale para productos en general con unitarios? Es RFQ. Pero ya para un servicio donde tengo que detallar qué es lo que se tiene que hacer, un RFI. El RFI después se convierte en mi input para el RFP, junto con la respuesta de los proveedores, ¿sí? Que me pueden detallar y con todo ese proceso de entendimiento de la oferta que tuvo el proveedor. Entonces el proveedor responde el RFI junto con una oferta más detallada. Y digo, me gusta este tipo de cosas y las incluyo dentro de mi RFP. El RFP sí es la solicitud de propuesta. Es ese documento que yo le entrego a los proveedores y si recibo una cotización, ya es una oferta vinculante y yo puedo definir si le asigno o no el contrato. Por eso es que en los RFPs yo ya puedo exigir una póliza de cumplimiento de la oferta para poder garantizar que no se me vaya a patraciar el proveedor con la cotización. Póliza de seriedad de la oferta. Sí, ¿yo qué dije? ¿Sí dije? ¿No dije lo mismo, René?
de cumplimiento, de seriedad de la oferta, sí, cumplimiento ya es ese cumplimiento del trabajo. Sí, señor, muchísimas gracias por la corrección. Invitación de licitación. Aquí en Colombia las empresas públicas, ¿de acuerdo a qué ley? Ley de contratación del Estado, ley número. Al otro lado, la ley ¿qué? 80. La ley 80 de contratación. Dice cómo es el proceso de contratación de las empresas públicas y es a través de licitaciones públicas que están debidamente publicadas en el diario oficial. No es que sea el tiempo el diario oficial, ¿no? Es un documento que sería un documento, el diario oficial de contratación y aparecen todas las licitaciones. Da igual creo que hay una herramienta ya web donde sale Colombia Contrata o algo así, no me acuerdo cómo se llama. Hace tanto no trabajo en gobierno que me parece una delicia. Y trabajamos la licitación. En las empresas privadas manejamos el RFP, Request for Proposal. El RFI es Request for Information. El IFB, Invitation for Bidding. Bidding es licitar en English. Tenemos los avisos de la oferta. De oficios de oferta. O sea, voy a invitar, abrir una licitación para tal o abrir un RFP para tal. Hay uno encuentra por ahí en el tiempo, de vez en cuando, que una empresa grande, un banco, una telco, dice, voy a contratar no sé qué cosas y sale ahí toda la información de lo que van a contratar de página 3 o página 4, casi siempre full página para dejarle conocer a todos los interesados lo que quieren hacer. Invitación a la negociación. Cuando he recibido las ofertas y las he analizado, pues vengan para acá y revisemos la parte de precios. Ahí es cuando comienzan a aparecer los valores agregados, que ya vimos que no eran, que son totalmente diferentes a los gold plating. Y la respuesta inicial del vendedor. ¿Qué tipos de criterios de selección yo puedo tener en cuenta? Estos son algunos ejemplos. Pueden ser todos, pueden ser algunos. Por lo general se les da un peso a cada uno de ellos y hacemos esas matrices de ponderación que vimos por allá en control. Vimos una matriz de esas de ponderación. ¿Sí? Entonces, que comprendan la necesidad, el costo total y del ciclo de vida del proyecto, porque el software muy barato, pero vaya y el soporte ahí sí me van a coger y me van a matar. La capacidad técnica, el riesgo, enfoque de gestión, técnico, garantía, capacidad financiera, porque es importante contratar y asegurarse que no por este contrato la empresa va a salir a quiebra. Capacidad de producción e interés, tamaño y tipo de negocio, desempeño pasado de los vendedores, como hablábamos ayer con René, que hacen esas evaluaciones. También se llama capacidad residual. ¿Cuál? ¿La capacidad financiera? Referencias de otros contratos de la misma del mismo alcance que hayan tenido durante los 3 últimos años. Derechos de propiedad intelectual, muchas veces, pues sí, llamando a hacer el desarrollo, pero el desarrollo es mío. Que no vaya a quedar en nombre del otro porque después me dice que solamente lo puedo utilizar por 5 años, después me toca volverla a pagar. Hago lo que el TIC que tenía mi profesor de calidad en la maestría. Él decía, señores, que yo tengo un problema. Cuando a mí me dicen ese tipo de cosas, yo tengo un problema en la espalda que siempre hace que se me levante el dedo con muchísimo gusto. Entonces, y derechos de propiedad exclusiva. Menos mal que la imagen del video no queda grabada dentro de los videos.
Listo. Bueno, las decisiones de hacer o comprar, solicitudes de cambios en su momento y actualizaciones de los documentos del proyecto. Vamos volando. Ya definí mi todo, ahora comienzo a ejecutar mis adquisiciones en el proceso de efectuar adquisiciones. ¿Y qué es? Lanzar las invitaciones, recibir las respuestas de los vendedores, seleccionarlos, adjudicarles el contrato. Y esto pasa al proceso de integración de dirigir y gestionar el trabajo del proyecto y comenzar a trabajar. Sencillo. ¿Qué necesito? Mi plan de gestión de las adquisiciones, los documentos de las adquisiciones, RFIs, RFPs, contratos pro forma, criterios de selección de proveedores, propuestas, porque aquí también lanzo y como input, porque hago aquí de todo, recibo las propuestas, los documentos del proyecto, las decisiones de hacer o comprar, para comparar si estoy comprando todo lo que tengo que comprar, enunciados del trabajo relativo a adquisiciones, los SOUs, y activos de procesos de la organización. ¿Recuerdan la ley 80? Conferencia de oferentes. Aquí existe. Técnicas de evaluación de propuestas, estimaciones independientes, juicio de expertos, la publicidad, técnicas analíticas y negociación de adquisiciones son las herramientas. Al final, ¿qué tengo? Unos vendedores, unos proveedores seleccionados. Unos acuerdos, en inglés agreements, para nosotros vulgarmente contratos. Calendario de recursos. Solicitudes de cambio. Actualizaciones del plan de edición del proyecto y a los documentos del proyecto. En entradas no tengo ningún problema. Conferencia de oferentes. Entonces, es este tipo de conferencia cuando yo ya lanzo los RFIs, el RFP o las invitaciones a cotizar, llegan los proveedores, todos, y comienzan a hacer esas preguntas para el entendimiento del alcance de los pliegos. Entonces, para que todos escuchen las preguntas de todos, se hacen ese tipo de conferencias, para que sea abierto el tema. Hay pues vendedores muy sagaces que hacen preguntas, pero las preguntas claves las emiten por correo electrónico, escondidas dentro de muchas preguntas, para que a la hora de la respuesta la comunicación sea solamente para mí y que a los demás proveedores se les pase. Entonces, utilizan mucho ese tipo de estrategias. La audiencia preliminar. No, una audiencia total. Todos los proveedores llegan. ¿Se acuerda cuando les decía que en las del SENA parecía pequeño Andicom? Porque iban los telcos, los fabricantes de PCs, porque también arriendan PCs por no sé cuánto tiempo, los de proveedores de LAN, proveedores de telefonía IP, proveedores de todo, hasta los de servicios de outsourcing, porque también contratan a los que van a hacer la administración de esa plataforma. Eso va Raimundo y todo el mundo. Es una conferencia de oferentes. Sí. Las visitas técnicas, sí, digamos que también pueden estar aquí en tema de conferencias de oferentes. Son, o sea, en general son todas esas reuniones, conferencias en las cuales van los proveedores a escuchar qué es lo que se necesita, a obtener información. Entonces, listo. Yo como contratante digo, tienen que venir acá y conocer mis instalaciones. Y el que no venga, no cotiza. Eso sí, y que el que no llega a la hora, no llega a la hora. Entonces están allá todos auditando. Ya llegó HP, ya llegó, uy, no llegó de él. De él no puedo ofertar. Entonces, De ahí se sale, por ejemplo, lo que estabas diciendo ahorita del email. O sea, una vez ya se hace toda esa conferencia, bueno, después viene el tema del email.
Sí, sí, sí. Igual en las licitaciones también dan eso de preguntas por escrito hasta una fecha indicada y yo tengo eh, 3 días hábiles para contestar y a partir de ese momento entregan. Por lo general dice, no sé, si las licitaciones están cortas de tiempo, mandan las preguntas, por ejemplo, yo no sé, el 15 me tienen que entregar propuestas, usted me puede mandar preguntas hasta el 9 y yo respondo hasta el 12. ¿No? La primera solicitud es, necesitamos más tiempo. Entonces, si no dan más tiempo es porque hay alguien ahí detrás de la oferta. ¿Sí? Pero eso no significa que no pueda ser ganada. Para eso es, para eso se maneja, eran más de licitaciones que es cuando hacen más ese tipo de cosas. Primero hacen una preselección, luego los invitan a hacer Hacer como eso es la negociación, ahorita vamos más adelante. Después de eso ya viene. Vienen las técnicas de evaluación de propuestas, entonces, de acuerdo a los criterios que vi en el proceso anterior, de los que escogí, comienzo a darle los puntajes a cada una de las propuestas. Estimaciones independientes. Dice que en muchos de los casos, en muchos elementos de adquisición, la organización compradora puede elegir entre preparar su propia estimación independiente o contratar los servicios de un perito profesional externo. El Ministerio de las Telecomunicaciones, el MINTIC, le entregó la responsabilidad del tercer canal a Sintel para que hiciera el RFI y el RFP del tema. Denme un minutico porque tengo. Bueno, entonces les decía que le entregaron a Sintel para que hiciera la evaluación de las propuestas y dejaron que, o sea, se hicieron a un lado para que no existiera una maña por ahí que pudieran decir y contrataron a un perito externo. En este caso, pues es el Centro de Investigación de las Telecomunicaciones Intel para que analizara la viabilidad del tercer canal. Al final todo el mundo terminó, pues creo que no fue adjudicado, estaban pidiendo de más, no me acuerdo cómo fue el tema final y, y hasta ahí llegó. Muchas de las empresas que estaban ofertando les dio miedo o vieron que algo estaba como muy oscuro ahí, entonces se echaron para atrás y al echarse para atrás varias, entonces el ministerio dijo no, vamos a postergar esa adjudicación para otro evento. Mm, Juicio de expertos, lo conocemos. Publicidad, por lo general licitaciones, como les decía. Diario oficial. Los RFPs de las empresas grandes puede salir en diferentes medios de impresos. Técnicas analíticas. Identificar la preparación de un proveedor para proporcionar el estado final deseado, determinar el costo esperado para la elaboración de las pruebas, analizar también el desempeño del proveedor en anteriores proyectos. Y negociación de las adquisiciones. Ahí es cuando se dice, bueno, señores, ustedes me propusieron tanto, entonces vamos a irnos a la subasta inglesa o a la subasta holandesa. La subasta inglesa es la normal, como cuando adjudicaron las licencias de 4G en Colombia. ¿Se acuerdan? Que comenzó como una subasta. ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? Comenzaron a subir, a subir, a subir, a subir. Y todos contentos porque pagaron una millonada de plata. Incluso Comcel salió contento, siendo que estuvo castigado, ¿no? Y le asignaron una banda mayor, a 2400. No todos los teléfonos celulares son compatibles. Les tocó traer a Comcel teléfonos especiales para 4G, para esa banda. Pero le importó 5. Siguen vendiendo celulares como si nada. Sería parte de la historia. Y cuando uno es cuando uno maneja el monopolio, es muy heavy tumbarlo.
Y la holandesa es la popular bajasta. Entonces ahí uno tiene que tener cuidado hasta qué punto se puede disminuir el precio sin afectar la calidad de los entregables. A mí me preguntaban los compradores en Telefónica hasta qué punto de verdad el proveedor ya no iba a lograr prestarme un buen servicio. Y eso puede que sea muy difícil para mí estando desde el otro lado porque yo no conozco el detalle del proyecto, pero me estoy empapando, estoy comprándolo y no conozco el intríngulis de lo que hace el proveedor. Entonces yo daba una cifra, ¿no? De acuerdo al RFI, más o menos, uno tiene un 30% como de sobrecosto, que es lo que el proveedor tiene para negociar. O me iba y me hablaba con mi proveedor con el que yo quería que quedara, diciéndole, oiga, ¿con cuánto se va usted a pérdidas? Me decía, no, con un 25%, entonces bajaba el 25%. ¿Sí? Cosa que no se debería hacer. Pero ahí era una forma de saberlo. O voy a donde mi experto, a que me diga cuánto podría ser esa cifra. Seleccionar vendedores. Recibir las propuestas, revisar las propuestas, seleccionar un proveedor. A través de los criterios de evaluación. La escogencia del método depende de la importancia de la adquisición, el número de proveedores interesados y el tipo de trabajo a ser realizado. Ustedes han visto cómo se hace la negociación en las grandes superficies con los proveedores, con los de, no sé, con Nestlé, con los pymes y con todo. Esta es la explicación profunda de la negociación. Voy a pasar al siguiente slide. Ellos utilizan diferentes técnicas de negociación. Yo me acuerdo que me decían, no, en Carrefour los meten en una sala pequeña, sin agua, oscura, para comenzar a negociar, que al final sea por cansancio que estén entregando el mejor precio posible. Cuando Éxito y Metro y las grandes superficies quieren hacer, no sé, no me acuerdo, yo como nunca, los días de precios especiales Éxito, creo que se llama, sí, los días de ofertas que hacían, o Don Julio en el Ley, me acuerdo, pues, imagínense, en el Ley. O el cumpleaños Home Center, que dicen, vamos a entregar 25%. Ellos no cogen el 25% y le quitan el margen, ¿no? O sea, le dicen al proveedor, bajar el 25% a su producto para yo poder ofertarlo dentro de los días de precios especiales y tenga la garantía que le va a comprar el doble de lo que normalmente le estoy comprando. Siempre que ganas el almacén. Ellos utilizan esas tácticas de negociación, ¿sí? Los ataques. Si usted no conoce los detalles de su propia compañía, entonces no debería salir del negocio. Insultos personales. Si no entiende lo que está haciendo, quizá mejor que busque otro empleo. El policía bueno y el policía malo, que dice, uy, venga, este man le está dando muy duro. Dejémoslo ya que se tome su tinto y se fume su cigarrillo y negociemos aquí por las buenas nosotros. Por miedo al policía malo. Fecha límite, dice, manito, tengo hasta las 5 y si no decide, pues ni modo, nos toca vernos dentro de 2 meses. Y a uno, pues de la empresa le dijeron, venga con el contrato, entonces, no, venga, pero manito, a las 5 de la tarde usted no decidió nada, ¿qué hacemos? Mentir, esconder datos claves o mentir sobre ellos, autoridad limitada. No, hermano, yo sí no tengo esa capacidad de negociación. Yo puedo llegar hasta aquí, si quiere. Si no, pues, le traigo a mi jefe, que ese man es una fiera. Pero, pues, el man está como ocupado. Mira a ver qué hacemos. El hombre perdido, mi jefe no está ocupado, no está en la oficina. Nada que hacer, le tocó negociar conmigo. Justo y razonable, esa me encanta. Seamos justos y razonables en este tema.
Eso que usted pide es imposible. El retraso, dicen, bueno, saben que uno tiene que llegar con la orden de compra ese día o si no lo van sacando. Bueno, hermano, no, pues no se pudo, venga el lunes y miremos a ver qué podemos hacer. Retirada, que puede ser emocional o física, después de 5 horas de negociación, sin ningún tinto, ni agua. Y el dado por hecho que estos términos gubernamentales y condiciones tienen que aparecer en todos nuestros contratos, así que se tiene que comer esa cláusula rara. ¿En dónde queda la ética? Eh, Muy cierto. Ahora, este tema de negociación, técnicas de negociación, no es que estén en el PMI ni nada, es un tema que estoy diciendo de manera general dentro del procurement. Muchas veces uno como proyecto puede verse visto por los otros proveedores para hacer la negociación con ese tipo de cosas. Y los sé desde el punto de vista de Telefónica cuando quería contratar con HP un contrato que hicieron con Ecopetrol de Redland. Me decían los de Telefónica, es que ya nos pusieron todas las condiciones para que ellos tener un mejor contrato. Y nosotros no nos dejamos intimidar. Queríamos el mejor descuento y lo lograron. Efectivamente, un mega porcentaje le dieron para ese contrato. Y me explicaban, no, es que teníamos, en una sala pequeñita, las salas, ¿te acuerdas de HP? ¿Cómo eran? Pequeñas, no es que me metieron en una sala pequeña, así eran todas las salas de HP, o sea, eran más pequeñas que este recinto, ¿no? Más pequeña que esto, eran para 4 personas. Y si van 4 de Telefónica y se meten otros 4, pues hay un hacinamiento, ¿no? Allá no hay niña de los tintos, entonces los de Telefónica se quejaban diciendo, es que no nos ofrecieron nada, es que no hay. ¿Quieres tomar un café? Ve a la vending. Es que no nos ofrecieron nada, ni agua, es que no sé qué, que mucho calor, que hacinamiento. Y les decían, es que nos aplicaron todo este slide, cada una de ellas. Esa fue la percepción. Ya yo estando del otro lado, vengo a decir, no, es que así son allá, ¿verdad? Allá no le ofrecen un tinto a nadie, porque, a menos de que estén en las salas grandes del piso 11, que obviamente Telefónica se merecía estar allá, pero si están ocupadas, pues le tocan una sala de las pequeñas. Así no llega la niña de los tintos. Entonces es más para que conozcan lo que se puedan ver enfrentados a la hora de hacer una negociación. No es que uno vaya a hacer ese tipo de negociación con los proveedores. Y al principio sí estábamos mirando que teníamos que hacer relaciones de negocios con nuestros clientes y no ser enemigos de negocios. Relaciones siempre gana-gana. Esa es la idea. Y en ética lo vamos a ver un poquito más con más detalle. Documentos de las adquisiciones, ya los expliqué. Este es un ejemplo de lo que sería el documento de la compra con el tipo de contrato. Que es CR, costo reembolsable. Que es FP, es precio fijo, fixed price. Y que es RFQ, un tiempo y materiales. ¿Sí? Es un ejemplo. Pero no significa que el RFP no pueda tener un fixed price. Por lo general nosotros en Colombia manejamos precio fijo, ¿sí? Con alguno de los sabores. Costo reembolsable. Yo no he tenido ningún contrato que sea con costo reembolsable. Pero existen costos reembolsables de diferentes sabores. Uno sí lo aplica cuando le quiere hacer remodelaciones en la casa y le dice al maestro, usted compre que yo le pago por los materiales y le aumento un fee que corresponde al tema de la mano de obra. ¿Sí? Entonces, pues tiene sus riesgos ahí porque pues, el proveedor le puede estar entregando. Para eso debe uno hacer seguimiento de las facturas reales.
no la factura que le entrega el proveedor por los materiales, porque pueden ya hasta venir más inflados. Entonces es un ejemplo. En el RFQ, que es el de la cotización de tubos, de metros, de cableado, PCs, de cantidades, pues un contrato de tiempo por materiales aplica. ¿Qué otros documentos tenemos? Los acuerdos de no divulgación, lo que hablaba ayer René que no podía decir porque eran términos de su contrato. Los contratos estándar que tiene la organización, disposiciones especiales o condiciones, o sea, la letrica menuda del contrato. ¿Cuáles son los T's and C's? Si ustedes escuchan por ahí el término de T's and C's, significa eso, los términos y condiciones que debe tener cada uno de los contratos. La aceptación, el agente, el arbitramiento, la asignación, la autoridad, pólizas, violaciones, incumplimientos, cómo va a ser el control de cambios, la confidencialidad, los temas de fuerza mayor, el tema de incentivos, si es un caso de contrato de costo reembolsable más incentivos o precio fijo más incentivos, indemnizaciones, independencia contractual, inspección, propiedad intelectual, facturación, liquidación de daños, requerimientos gerenciales, incumplimiento de material, notificaciones. Propiedad, los pagos, ¿cómo va a ser? Reportes, retenciones que den al lugar, el alcance del trabajo, el SOW. Acceso al sitio, si voy a trabajar en las instalaciones del cliente, pues yo debo asegurar que me entreguen puestos de trabajo o donde quiere que trabaje, en las piernas del proveedor, no, del cliente, no. O accesos remotos, VPNs, y todo ese tipo de cosas. Terminación unilateral, también debe estar en las condiciones estándar. Documento de renuncia, garantías, etcétera. Está la carta de intención, cuando yo ya decido que usted es mi proveedor, antes del contrato le hago una carta de intención diciendo con usted es que voy a trabajar y procedemos a hacer la firma del contrato, ¿sí? No hay una obligación legal, dice aquí, pero tengo la intención de contratarle ya los servicios. Entonces, acércase a Jurídica y revisemos el detalle del contrato. Yo no debería comenzar a trabajar si no tengo un contrato. Y no le debo... Sí, ya cuando uno ya es cliente, ya conoce, ya sabe los procesos de organización, sabe que después de la carta de intención fijo se firma el contrato, uno puede ya comenzar por el lado de poner la orden de compra fábrica para agilizar el tema de entrega de equipos. HP lo hace mucho. Sí. Sí, es más, yo he tenido proyectos en los cuales traje los equipos, los instalé, los implementé y fui a facturar y no existe el contrato. Es más, me han dejado facturar y el contrato todavía no existe. ¿Sí? Porque pues es un tema administrativo que no debería ser así, les digo, no debería ser así, pero la carta de intención va acompañada de la póliza de seriedad. ¿Es una pregunta o es una afirmación, René? ¿Cómo así? No, es una afirmación. Ya cuando tú hiciste la audiencia y revisaste y dices, ok, paso mi carta de intención porque quiero participar en el proceso y aquí está mi póliza de seriedad de oferta por si me la llego a ganar, cuando la presente, tengo que cumplir con ella. En este caso, creo que lo estás tomando de otro enfoque. Esa es la carta de presentación de la oferta. Esta carta de intención es cuando ya el comprador decidió que 15 Project Management va a ser el proveedor. Mientras sale el contrato, me pasan una carta de intención de contratación. Entonces, a partir de ese momento, digo, uy, chévere, me adjudicaron, pero falta ir al proceso de firmas. Pero por lo menos ya me dijeron, ustedes, a menos de que pase algo de fuerza mayor que impida que se
finaliza el contrato, pues. Ah, bueno, mira, pues nosotros acá cuando le entregamos en la carta de adjudicación, donde le informamos al contratista que fue el ganador y que se acerque a revisar Sí, minuta para firmar. mismo término, carta de adjudicación, carta de intención, sí. Según el PMI dice que no. No sé si aquí en Colombia lo tenga. Sí, totalmente, porque venía acompañada ya de la póliza de seriedad. O sea, cuando tú ya le adjudicas, ya él tiene por obligación que firmar. Ok. Pero no debe comenzar trabajos hasta que no firme contrato. Y hasta que no se hagan las socializaciones y la reunión del KOM. La de Kiko. Exactamente. ¿Ves? No debe comenzar. En Ecopetrol es muy estricto eso. Allá sí, trin. Hay otros clientes que no son tan estrictos, pero o sea, el deber ser es como se hace allá con Ecopetrol. Firma y después de 5 días de contrato tiene que presentarse, tiene que hacerse el acta, la reunión de inicio de contrato. No la reunión de kickoff, reunión de inicio de contrato. Totalmente diferente. ¿Mm? Bueno, criterios de evaluación, ya los estuvimos viendo por ahí. ¿Y qué es un contrato? Antes de que continuemos, les propongo, continuemos con nuestra disertación de adquisiciones. ¿Qué es un contrato? Refiere a un total acuerdo entre dos partes. Por eso es que les dicen agreements dentro del PMI o acuerdos es lo que nosotros estamos llamando. Hay un lenguaje legal, incluye los términos de negocios concernientes a pagos, reportes, requerimientos, marketing, la propuesta y el alcance del trabajo. O sea, es que el scope of work. El el statement of work también. Muchas veces el alcance del trabajo no incluye todos los requerimientos. Depende del tipo de contrato que uno tenga. Entonces, exige al proveedor documentos adicionales como entregables. ¿Sí? Entonces, si yo no tengo la certeza de lo que yo voy a trabajar, mi RFP puede ser muy abierto y necesito que exista la definición o el plan como el plan de dirección de proyecto del contrato, de qué es lo que se va a realizar y cómo se va a realizar. Ejemplo, en un desarrollo, entonces yo puedo exigirle a mi proveedor, entrégueme toda la descripción funcional del desarrollo, yo la pruebo para que sea como un entregable dentro del contrato, y a partir de ese momento comienza el desarrollo de acuerdo a esa descripción funcional. Hay una descripción funcional y una descripción técnica para los desarrollos. ¿Sí? Pero como yo no sé, porque yo no soy el experto en desarrollando y yo tengo a nivel general lo que yo necesito, pero no tengo ya eh, el experto es el que viene a hacer ese dimensionamiento. Entonces ya ese documento es un entregable que sí está dentro del contrato y si es aprobado, eso es lo que tiene que seguir como desarrollo. Cláusulas de propiedad de un contrato de servicios de desarrollo de software pueden ser más relevantes que el alcance de los trabajos, lo que les decía que si el desarrollo lo es para mi empresa, entonces, pero yo lo desarrollé porque soy el proveedor, entonces pues yo lo estoy pagando por eso, para que me lo deje a mí y no debe ser replicado para ningún otro cliente. O sea, si yo soy Nestlé y me hace un desarrollo, el grupo Nutresa no puede
utilizarlo y no puedo contratar a usted para que me haga exactamente lo mismo. ¿Sí? Legalmente vinculante, por lo tanto todos los términos y condiciones de contrato deben ser alcanzados. De acuerdo, el PMI dice que los ítems principales a negociar en un contrato son las responsabilidades, la autoridad, la ley aplicable, aproximaciones técnicas y gerenciales, financiación del contrato, cuando uno pide, por ejemplo, un adelanto de trabajos para poder comenzar a adquirir maquinaria o comenzar los desarrollos. Hay contratos que lo permiten, hay empresas que lo permiten. Cronograma, pagos y precios. Recuerde, el precio puede no ser el principal criterio de selección y no debe serlo. Sí, pero una cosa es el ajuste en precios, pero yo tengo que revisar otros términos dentro del contrato. Aquí ya se supone que ya tengo adjudicado porque estoy en un contrato. ¿Sí? Y ya se me adjudicó, entonces yo puedo estar negociando dentro del contrato otros términos diferentes al precio porque me adjudicaron con un precio ya. ¿Sí? Hay una renegociación cuando me adjudican, después puede venir una renegociación adicional. Y no necesariamente es precio, es cuando entran los valores agregados, le dicen, bueno, entonces yo le entrego 35 access points. Y cuando llega a implementarlo, les conté esa historia, no. Un cliente les haga la negociación, entonces listo, ya el contrato es de ustedes, pero bueno, ¿qué me van a dar adicional? Entonces los de producto dijeron, no, pues te voy a regalar 35 access points porque yo sé que tú vas a renovar dentro de poco tu red, ensaya cómo te van con mis access points y con una controladora de wireless y miramos a ver cómo te va. Ah, gracias, no sé qué. Llegué yo a implementar mis servicios, tienes que implementar una red LAN, un core y una distribución y unos accesos. Y bueno, ¿y qué más me entregaron? No, unos access points y los servicios. No están incluidos los servicios de instalación de los access points. Ah, ustedes regalaron access points y no regalaron los servicios. O sea, no nos van a pagar a nosotros en servicios por el servicio. O sea, negoció producto, pero no tuvieron en cuenta que el área de servicios tiene que instalar. No, pero ¿cuánto puede costar? Entonces le tocó al área de producto entregarnos internamente ese costo de instalación, de configuración. Porque el cliente decía, bueno, y usted me cablea. Yo no tengo cableados. Y yo para cablear tengo que contratar a un externo. Eso sí es un sobrecosto. Entonces, no, hagamos una cosa. Usted ponga el cableado y yo se los configuro. Entonces, negocié bien con el contrato. Yo como PM negocié bien con el cliente y no perdí, sino que recibí una plata adicional por las configuraciones, por las horas de ingeniero que necesitaba para configurar los access points. Pero ahí adicional tendría otro plus que el cliente, si le gusta, digamos, como funcionan los access points. Ah, pero es producto, no servicio. Es que nosotros que somos tan verticales en nuestros campos de acción, entonces sí, al final ellos vendieron la solución Wi-Fi completa para todas las dos torres del cliente. No, pero seguimos siendo una misma área. Más bien por eso ya la misma cabeza es la de servicios y la de que le duela al señor de producto que la parte de servicios. Sí, sí. Sí, aquí están explicando exactamente. Sí, eso pasa mucho. Y no solamente en mi empresa, sino pasa mucho en
en muchos temas. Claro, como se hace una definición del contrato, y esa fue la definición, y así no fuimos con los servicios, así se entregó la oferta, así fue aceptado. Entonces, los servicios que dimensioné en su momento eran, cuando llegaron nosotros, entonces, ¿cómo lo voy a manejar? Entonces, eso suele suceder. ¿Qué necesitas para tener un contrato? Una oferta, una aceptación, consideraciones, algo de valor, no necesariamente dinero, capacidad legal, propósito legal, y un contrato, oferta o aceptación puede ser oral o escrita, aunque es preferible que sea escrita. Vamos a ver los tipos de contratos. Entonces, Ven, Gilberto, perdón, una pregunta. Entonces, para el PMI, ¿un contrato verbal es válido? sí, Vale, ok, gracias. tipos de contratos. Aunque no llegan hasta ese tema, preguntan más sobre los tipos de contratos. Precio fijo. Costo reembolsable. Tiempo y materiales. Y órdenes de compra. Son los 4 tipos. De esos hay varios sabores que vamos a comenzar a ver a continuación. Acá. Costo reembolsable. Entonces, este es el neto, o sea, no necesariamente, bueno, a menos de que yo sea una fundación, yo no necesite una ganancia, puedo aplicar un contrato de 100% costo reembolsable. ¿Qué significa? Que yo le digo cuántos fueron mis costos y el proveedor, el cliente me va a eh, reconocer el valor del costo de mis costos. Este es el papá. Los diferentes sabores. Mi recomendación, apréndaselos como las siglas en inglés. ¿Sí? Entonces, cost plus fee, que es costo más honorarios, o cost plus percentage of cost, es el costo más un porcentaje de los costos. ¿Sí? Una forma ilegal de contrato para el gobierno americano y es pésimo para el comprador. Uh-huh. Este tipo de contrato de costos reembolsables requiere que el comprador pague por todos los costos más un porcentaje como honorario, que es el cost plus percentage of fee. Los vendedores no tienen incentivos para controlar los costos porque estos obtendrán ganancias por cada peso gastado. ¿Sí? Entonces, el contrato más un 10% de los costos como honorarios. El segundo sabor es costo más fixed fee o tarifa fija, la forma más común de contratos por costos reembolsables. Entonces, me sale el costo y usted me paga lo que nosotros llamamos como la mano de obra, pues. Aquí en el ejemplo dice que pueden ser 100.000 adicionales y el costo. Entonces, mi costo fueron 200.000. Aquí le muestro los recibos y usted me da 100.000 adicionales. Es una tarifa fija. Hay un costo plus incentive fee más tarifa de incentivo. Paga todos los costos y una tarifa acordada más una bonificación por alcanzar el objetivo. Parecido al award fee,
que paga todos los costos y una bonificación por prorrateo basado en el desempeño. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, en el de incentive fee serían 50.000 si terminas en 2 meses, y si terminas en mes y medio te doy 75, y si terminas en un mes te doy 100. ¿Sí? Esa es la primera. La otra es por prorrateado. Por cada mes de adelanto te voy a estar, o sea, tengo, no sé, 100.000 si me lo terminas en 2 meses. Los costos más 100.000 si me lo terminas en 2 meses. 2 meses son 60 días. Si me lo terminas en 65, entonces te voy a restar 5 días de esos 100.000. Como prorrateado el tema, hasta que me entregues el tema. ¿Qué me beneficia a mí como proveedor? Entonces, más rápido ejecute, pues más plata voy a ganar. Y aún así me van a reconocer los costos. Ahora, este tipo de contratos de costos más incentivos, ¿para quién tiene mayor riesgo? ¿El proveedor o el comprador? El de costos reembolsables en general. ¿Quién tiene más riesgo? ¿El proveedor tiene más riesgo? ¿El comprador? No, sin tener que, no sé, asumiendo que no va a inflar precios ni nada. Pero sí es el proveedor el que tiene menor riesgo es el proveedor, el que tiene mayor riesgo es el comprador. Porque no tiene control de los costos. Entonces yo compré 20 metros de cable, utilicé 15, entonces le cobro los 20, toma sus 5 metros que me sobraron, y yo como proveedor no pierdo nada. Me compré los 20, que está la factura. Y usted se quedó con el excedente. ¿Mm? Y como proveedor, pues yo voy sano. Me van a reconocer todo y aún así me van a pagar algo adicional. Siempre me van a pagar todo lo que igual nunca van a perder. ¿Mm? Exactamente. Después viene el de tiempo por materiales o precio por unidades. Tipo de contrato es usualmente utilizado para contratos de pequeñas cantidades. Por horas, por cantidades. Yo puedo tener un contrato abierto con una empresa, yo le vendo computadores y el computador vale $1,000 y usted me pone órdenes de compra. Hoy necesito 50, en un mes necesito 100, en 3 meses 10. Ese tipo de contrato que tiene una vigencia, 1 año, 2 años. Por lo general lo utilizan mucho para ese tipo de ejemplo que les entregué. Es lo que uno llama un contrato marco. Ese tipo de contrato, tiempo por materiales, era el que yo tenía con Ecopetrol, desde Telefónica a Ecopetrol. Entonces decía cuánto vale un switch, cuánto vale la instalación y cuánto vale la instalación física y la configuración e implementación y conectividad de la red. Eran 3 tipos de pagos. Entonces, prácticamente era por número dependiendo del tema, entonces el servidor tenía una instalación y la configuración y diseño dependía del número de puertos que yo estuviera comprando en la solución. Entonces decían, bueno, te voy a comprar para tales sitios. Yo llegaba y pasaba el diseño. Usted necesita esto. Yo decía, el diseño también tenía un valor. Al final decía, te diseñé 2.400 puntos. Y existían valores por 100 puntos, un diseño de 100 puntos, era el precio, un diseño de 200 puntos, de 500 puntos, de 1.000 puntos y hasta de 2.000 puntos. Entonces, si eran 2.500, cogía el de 2.000 más uno de 500.
esos dos valores sumados era el valor del diseño. Entregaba y decía son tantos equipos, entonces me ponían una orden de compra por esos equipos. Y ya estaba todo por tiempo materiales. Y estaba detallado lo que tenía que hacer en cada uno de los temas. Contrato tiempo materiales. No tenía un costo fijo, ellos tenían una bolsa grande de dinero, tenían una capacidad de compra de 4.500 millones de pesos y al final el contrato facturó la unión temporal no sé cuánta plata, o sea, más de lo que tenían previsto, porque pues era un negocio bueno para Copetrol y comenzó a hacer las adquisiciones. Y ya después que me montaron todo querían un contrato parecido para temas eventuales, con los mismos precios. Ya, no, pues, ahora me digo porque yo estaba basándome en que usted me iba a comprar al menos cierta cantidad. Entonces yo podía hacer economías de escala. Pero ahorita es incierto lo que tú me vas a comprar. Me puedes comprar uno como me puedes comprar 1.000. Entonces ahí ya las condiciones cambiaron. Ya como no manejo ese cliente, entonces ni idea cómo se habrá firmado y con quién lo habrán firmado. Esos tiempos por materiales. Hay una gráfica que les voy a pintar más adelante, que quiero que intenten, o la buscan en Rita o la buscan no me acuerdo si en el PMI está, en Rita sí está, que es riesgo por tipo de contrato. Entonces van a ver que el riesgo es mayor. Vamos a ver cómo está. Bueno, ahorita lo intento dibujar. El riesgo es mayor, en este caso habíamos dicho que el de costo reembolsable era para el proveedor y un menor riesgo, un menor riesgo para el proveedor, un mayor riesgo para el comprador. Y una comienza a bajar, dependiendo del tipo de contrato, y la otra comienza a subir. Tiempo material está por la mitad. El riesgo está compartido para cada uno de las partes. Comenzamos con los de precio fijo. Los contratos de precio fijo tienen mayor riesgo para el proveedor, porque se pudo descachar el proveedor en el dimensionamiento y no va a recibir más si se descachó o no se descachó. Tiene que cumplir el contrato al precio negociado. Mientras que para el comprador, o sea, para mí como gerente de proyecto, voy sano, porque ya sé cuánto tengo que pagar y no va a pagar más. Bueno, pues no puede, eso sí es otro tema. Si la tarifa es en dólares, entonces puede haber un riesgo para mí porque ahorita me está perjudicando a TRM como comprador. Cuando comienza a bajar la TRM, pues yo me voy a ver beneficiado y el proveedor se va a ver perjudicado. Bueno. La TRM fija, bueno, nosotros cuando firmamos con Ecopetrol este contrato pues, que les decía de la red LAN, o sea, en el primer contrato que Telefónica Ecopetrol, que fue la red telefonía IP, la TRM de todo el contrato de 2 años quedó fija y comenzó a subir. Entonces, claro, yo recibía más pesos y Ecopetrol comenzó a perder plata. Entonces se dieron cuenta del tema de la varianza de la TRM, entonces quedó en el nuevo contrato que cada orden de compra iba a estar seteada a la TRM del día que se puso la orden de compra. Más chicharrón para el control financiero del proyecto. Entonces, subía y bajaba, entonces en algunas se veía bien porque podía estar estable, como ahorita que está como a 3.000. Entonces yo alcancé a comprar equipos a 3.000 y facturé a 3.000. Todo el mundo contento. Y si hubo un descache, pues hubo en una que otra orden que subía o que bajaba. Pero como fueron órdenes a lo largo de 3 años, pues se pudo manejar ese tema. Así uno asegura el tema de la TRM. Aquí en este caso, pues ya que eso era tiempo por materiales, en este caso hay que llegar y hacer traerse el financiero y decirle cuánto es su proyección de la TRM, o sea, saque su bolita de cristal y revise en cuanto a fijar la TRM y ya el riesgo del cambio monetario lo asume
el comprador. El comprador. ¿Sí? Si lo fijo a pesos, el riesgo del cambio monetario ya lo escoge el proveedor. Entonces ahorita las empresas quieren, a mí me lo cotizan pesos. Yo no lo voy a facturar en dólares. No voy a dejar que facture en dólares. Yo sí me pongo desde el punto de vista de proveedor. Entonces aquí tenemos que los contratos de precio fijo tienen mayor riesgo el proveedor, menor riesgo el comprador. Por ahí escuché una pregunta. Aclarada la duda. Me dejó ahora con la duda de cuál era la pregunta. Entonces, precio fijo o lump sum of firm fixed price. Fixed price es la forma más común de contrato en el mundo. Un precio es acordado para todo el trabajo. El comprador tiene el menor riesgo porque los sobrecostos son asumidos ¿por quién? Por el proveedor o el vendedor. Por eso se puede decir que el vendedor está más preocupado con el alcance del trabajo. Vamos hay contratos que sean mixtos, o sea, que tengan una parte fija y adicionalmente, digamos como un contrato que tiene el servicio, bueno, el servicio vale tanto, pero se incluye unas bolsas de desarrollo adicional que se van haciendo consumidas. Ah, sí, puede ser, como un tiempo de materiales adicional. Sí, existe, claro. Las bolsas de horas aunque esas bolsas de horas son más, pucha. Y lo sufrí en Alpina. El proveedor me dijo, tenemos una bolsa de horas y me dijeron, no haga contrato con el proveedor, utilicemos la bolsa de horas que tenemos con ellos. Yo, bueno, listo. ¿Cuánto estiman ustedes que van a utilizar ustedes para el dimensionamiento del proyecto? Entonces, 45 horas. Listo, 45 horas, hicimos mi modelo de negocio con 45 horas. Pero estimaron 60 y me cobraron las 60. No, pero es que esto es el contrato de bolsa. Yo pues utilicé 60. ¿Qué hago? Y no había forma de exigirles a ellos porque el contrato era de bolsa de horas. Yo lo que debía haber hecho es, usted dime cuánto va a valer el dimensionamiento funcional. Ah, eso le va a costar $50,000. ¿Listo? 50,000. 60, 40,000 horas. Baila. $50,000. Entonces, ojo con las bolsas de horas cuando uno es comprador. Cuando uno es proveedor, venda bolsa de horas. ¿Listo? Entonces, este contrato, 1.100.000, tal cual. Sabores, Fixed Price Incentive Fee, entonces precio fijo más tarifa de incentivos, parecido al anterior. Entonces, incluye el tipo de contrato y por cada mes de finalización temprana, como dice acá, te va a pagar 10,000 adicionales. Entonces, tengo un contrato a 12 meses, me terminé hasta los 11 meses, te va a pagar 1.110.000. Te pagué 2 meses antes, 1.120.000. Este segundo, el Fixed Price Economic Price Adjustment, que es el precio fijo más tarifa de incentivo, permite incrementos de los precios cuando el proyecto dura varios años. Cuando es más ajuste de tarifa, qué pena la traducción, más un ajuste de tarifa. Y es cuando tengo, por ejemplo, el proyecto a varios años, que es con contratación de personal, entonces me permiten aumentar el porcentaje de incremento de salario. En Ecopetrol lo tienen súper claro. Allá aumenta el salario mínimo y Ecopetrol paga ese plus de más por el incremento del salario mínimo. Aunque es entre comillas, porque no es el salario mínimo legal. Es el salario que por convención, el porcentaje que por convención colectiva le aumentaron a todos los empleados de Ecopetrol, inclusive proveedores. Entonces, si allá en Ecopetrol fueron buena gente y aumentó el 4% el salario mínimo, allá entregan el 6%. Ese 6% me lo entregan a mí adicional.
en enero del siguiente año. Así ya comenzaba en diciembre, en enero me aumenta. Pero ven, yo, si quieres yo te hago una aclaración del tema. Existen las dos modalidades, el pago por convención y los pagos legales. O sea, también hay tablas establecidas para cada valor. Sí. Pero los convencionales tienen el aumento, es en julio, a mitad, o sea, el 1 de julio es que se realiza el aumento de las tablas salariales convencionales. Y las tablas salariales legales se son a partir del 1 de enero. Y si el porcentaje que se le aumenta a todas esas tablas, a esos valores establecidos es el que se dio por ley. Pero también se la entregan al proveedor para que le pague a sus empleados. Totalmente. Y por medio de un otro sí a los contratos que se llama reajuste de salarios. Entonces, allá, claro. Es complejo encontrar ese tipo de empresas afuera, pero no lo debe negociar dentro de los contratos. ¿Listo? ¿Cuál es la tablita que yo les quería dibujar? Entonces, de hecho, cuando yo fui a presentar mi examen de PMP, creo que fue la única cosa que yo dibujé en mi volcado de memoria. Entonces, este de arriba es el proveedor. Yo voy a escribirlo en español. Este de acá es cliente. Esto es riesgo. Y esto es contrato. Entonces, acá tengo tiempo, materiales. Si esto es cliente o comprador, ¿qué tipo de contrato tengo acá? Ah, en el punto más bajo del cliente. Es acá, ah, ok, ok. O sea, nadie lo ve, nadie me ve el esfero. ¿Cuál tengo acá? Yo sí veo el esfero donde voy a pintar, pero no, ustedes no lo ven. El menos riesgo tiene para el comprador es fixed price. Fixed price. Y acá sería cost reimbursable. La idea es que ubiquen aquí, y les dejo tarea que de la consulta en su autoestudio, que pongan los diferentes sabores. ¿Sí? De acuerdo al sabor, entonces se va moviendo. De hecho, aquí es cost reimbursable más incentive fee. Creo que es la primera. Y aquí es fixed price solito. De aquí para allá, pues, es las adicionales que yo les voy a pagar. Entonces aquí puede estar fixed price, incentive fee, es que se llamaba la anterior, la penúltima que vimos. Y aquí está el de el economic adjustment incentive fee. Y aquí es el de fixed price economic adjustment, que es el de, estaría por acá metidito en la mitad. ¿Listo? Qué pena esa letra. Esa gráfica está en Rita, la pueden buscar y así la hacen un poquito más bonita porque esto de no usar esfero es complicado. ¿Alguna duda hasta ahí? Bueno, esta tabla también se las dejo para su análisis, cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno de los tipos de contratos, ¿no? Entonces, algo de interpretación del contrato. Debemos saber, como gerentes de proyecto, en el mundo real,
debemos preguntarnos qué dice realmente el contrato, quién es el responsable de qué parte del alcance del trabajo. La interpretación del contrato nunca es fácil y por lo general necesitamos la ayuda de un abogado. Dentro del examen podemos ver varias preguntas situacionales sobre conflictos e interpretación de contratos y pide pues buscar la respuesta más correcta. La interpretación de contratos se basa en el análisis de la intención de las partes en el contrato y en unas pocas guías. Una de esas guías es que el contrato prima sobre memorandos, conversaciones o discursos que han ocurrido antes de la firma del contrato. Por lo tanto, si un requerimiento no está en el contrato, aun si es acordado, no tiene que ser cumplido porque no está dentro del contrato. Si tenemos problemas de conflictos, entonces hay que ir a donde los tribunales de arbitramiento. Oficial de contratos, administrador de contratos y en muchos casos es el único con autoridad para cambiar el contrato. Bueno, uno, dependiendo de la organización, puede ser el gestor del contrato y queda dentro del contrato que uno es el responsable de cualquier tipo de cambios y aprobaciones. ¿Sí? O sea, el representante legal le da esa potestad al gerente del proyecto y debe quedar dentro del contrato. ¿Sí? Obviamente, hay un cambio dentro del contrato, el representante legal lo mira a uno, dice que sí, seguro, sí, y él después vuelve y pone la firma en cualquier solicitud de cambios. Gestor de contrato, don René. Señor. Ya hemos dicho que el contrato incluye el alcance del trabajo, luego se puede ver los conflictos potenciales entre administrador de contrato y gerente de proyectos. Control de cambios de contrato, entonces, por lo general los contratos dicen cuáles son el proceso de hacer el control de cambios. Algunas veces el examen pregunta cómo el control del proyecto cambia cuando está en un ambiente de subcontratos. La respuesta puede incluir tratar con el conjunto de procedimientos de la compañía contratista, no ver los problemas tan fácilmente, tener mayor dependencia en los reportes para determinar si existen problemas y tener mayor dependencia en las relaciones de los gerentes del proyecto, del contratante y el contratista. Al final pues tengo mis acuerdos, que son mis contratos, y deben tener cada uno de estos temas que ya los vimos en un slide anterior. Tengo mis vendedores seleccionados, ya sé con quién voy a trabajar. Ellos me entregarán, después de que firmemos el contrato, si es el caso de personas o de maquinaria, pues el calendario de recursos, cuando yo tengo disponibles las máquinas para comenzar a trabajar o el personal para comenzar a trabajar. Si es el caso, pues solicitudes de cambios al plan de dirección del proyecto. Es posible que yo te haya costeado un tema, pero no pude negociarlo mejor y tuve un sobrecosto, pues me toca incrementar el costo del proyecto debido a la firma del contrato. Puede ser un ejemplo. Y actualizaciones al plan para dirección del proyecto y a los documentos del proyecto. Finalmente, bueno, casi finalmente porque me faltan controlar y cerrar. Entonces, para controlar necesito los documentos de las adquisiciones, pues el plan de dirección del proyecto en general, los documentos de las adquisiciones, que es el contrato, RFP, RFI, todo lo que haya salido para de los procesos anteriores, el contrato, los acuerdos, solicitudes de cambio aprobadas como buen proceso de control, los informes de desempeño de trabajo y datos de desempeño de trabajo.
Sistema de control de cambios de contratos, una herramienta. Revisiones del desempeño en las adquisiciones. Inspecciones de auditoría de lo que mis proveedores están haciendo. Todo el tema del sistema de pagos, administración de reclamaciones, sistema de gestión de registros. Mis salidas, información de desempeño de trabajo, solicitudes de cambios, actualizaciones al plan, a los documentos y a los activos de procesos de la organización. Herramientas, sistema de control de cambios de contrato, está estableciendo el contrato y si es el caso tiene que darse. Obviamente, si se tengo que pasar a un sistema de control de cambios de contrato, tengo que ir muy de la mano con el sistema de control de cambios del proyecto. Diría yo que tiene que ser aprobado el cambio en el proyecto para yo ir a aprobar el cambio en el contrato y no viceversa. Revisiones de desempeño en las adquisiciones es la revisión del avance del vencedor, no del vendedor, para cumplir con el alcance y la calidad del proyecto. Identificar los éxitos y los fracasos. Inspecciones de auditorías se pueden realizar durante la ejecución del proyecto para verificar la conformidad de los procesos y entregables del vendedor en los informes de desempeño, que es donde me dice el vendedor cómo va de acuerdo a lo que él me prometió. Yo tengo que medirlo como yo mido a mi equipo, tengo que medirlo a él cómo va con su CPI, SPI. Igual todas las actividades que él está haciendo, pues están inmersas dentro de mi cronograma de actividades. Así con él le debo exigir un detalle de sus actividades para poderlo poner dentro de todo mi cronograma y hacer un mejor control. No puedo decir que desarrollo de software vale 50 días y que esas sus actividades están por allá. Yo tengo que controlarlo muy bien, más que todo si son actividades muy largas. Sistemas de pagos. Todos los pagos deben ser efectuados, documentados en estricta observancia de los términos del contrato. Por lo general hay contratos, todos los contratos dicen cómo me van a pagar. ¿Se acuerdan ayer que les dije que me habían rechazado la factura porque decía 87.000 iba incluido y yo facturé 87.000 más IVA? Y esa mañana pues corra otra vez a hacer los cambios. Administración de reclamaciones, los cambios impugnados, reclamaciones, conflictos o apelaciones. Y los cambios potencialmente constructivos son aquellos cambios solicitados en que el comprador y el vendedor no pueden llegar a un acuerdo sobre la compensación por el cambio o incluso si un cambio ha tenido lugar. Las reclamaciones se documentan, procesan, monitorean, gestionan a lo largo del ciclo de vida del contrato. Sistema de gestión de registro, procesos, funciones de control relacionados y herramientas de automatización que consolidan y combinan en un todo como parte del sistema de información para la gestión de proyectos. Y las salidas, pues, las que ya hemos conocido. Finalmente llegamos a cierre de las adquisiciones, mi segundo proceso de cierre, segundo y último proceso de cierre. Ya habíamos visto en integración el otro proceso que se llama cierre de proyecto o fase. Para poder llegar a cierre de proyecto o fase, yo tengo que cerrar mis adquisiciones. ¿Sí? Les recomiendo que las cierren. No vaya a ser que se vayan de la organización y llegue el proveedor diciendo, es que Gilberto no me pagó. Me den una factura y uno ya lo dio por cerrado el proyecto, liberó recursos y no pagué. Entonces vaya ahí, alguien busque a ver qué fue lo que pasó y sí, ¿y usted sí entregó? Sí, pero mire, aquí está el acta, ¿y por qué no facturó? No, no sé qué. No se va a caer el mundo, pero si uno está en esa fase de cierre, cerrarla y hacerle firmar al proveedor todo. Yo le pagué, liquidé y estamos a paz. Correíto no, acta firmada, eso sí no es correo. Felicitaciones. Nunca cambies.
nunca cambia, sigue siendo el mismo. Auditorías de adquisiciones, negociación de adquisiciones y sistemas de gestión de registros son mis herramientas. Al final debo tener mis adquisiciones cerradas y actualizo los activos de los procesos de la organización. Entonces, ¿en qué consiste? Pues debo dejar todos los aspectos legales resueltos, cerrados con mi proveedor. Podemos encontrarnos 6 preguntas relacionadas a cierre contractual con mis proveedores. Entonces, ¿cuándo se hace? Cuando un contrato termina, cuando un contrato es terminado antes de que el trabajo haya sido completado. Así el proveedor no pueda entregarme la solución, tengo que cerrar el vínculo contractual con el proveedor. No sea que después me diga, pues yo alcancé a trabajar, entonces usted me dé plata. Pues depende del tipo de contrato, se tiene que revisar si el hombre no alcanzó a hacer los entregables, si le reconozco o no le reconozco algo. Eso debe estar dentro del contrato. Si no está dentro del contrato, y si es por entregable, no me entregaste. Y si no usted está dentro del delito de facturación cada uno de los entregables, entonces es importante cerrarlo, negociarlo y cerrarlo con los proveedores. Todos los proyectos deben estar cerrados sin importar las circunstancias bajo las cuales fueron detenidos, haya sido cancelado o completado. El cierre provee valor a la organización ejecutora y al cliente y no debe ser eliminado bajo ninguna circunstancia. Bueno, otro tip de examen. ¿Hay diferencia entre cierre administrativo y cierre contractual? Las respuestas pueden ser: el cierre contractual ocurre primero. Todos los contratos deberían ser cerrados antes de que el proyecto se cierre. De acuerdo, no hay nada del otro mundo. Al final del contrato las actividades son auditorías de compras, cierre administrativo del contrato, cierre administrativo del proyecto cuando esté completado. El cierre administrativo se hace al final de cada fase y luego al final de todo el proyecto. El cierre contractual se hace una sola vez al final del contrato. El cierre administrativo usa el término lección aprendida y el cierre contractual usa el término auditoría de contrato, de compra, auditoría de compra. El cierre contractual requiere más documentación que el cierre administrativo. Entradas, las conocemos. Auditorías de las adquisiciones. Entonces, revisión estructurada del proceso de adquisición, desde el proceso de planificar la gestión de adquisición del proyecto hasta el proceso de control de adquisiciones. Identificar los éxitos y los fracasos, lo mismo que las lecciones aprendidas, pero aquí lo vamos a llamar auditorías de la adquisición. Entonces, éxitos y fracasos que me hacen ser reconocidos en la preparación o administración de otros contratos de adquisiciones en el proyecto o de otros proyectos dentro de la organización. Negociación de adquisiciones, lo vimos, y sistema de gestión de riesgos. En el libro que dice, me digan en voz alta. Para cerrar el contrato se recopila, clasifica y archiva toda la documentación de la adquisición. ¿Cuál? No, en toda relación de adquisición, el acuerdo definitivo y equitativo de todos los asuntos, reclamaciones, controversias pendientes a través de la negociación es un objeto fundamental. En los casos que no es factible llegar a un acuerdo mediante la negociación directa, puede examinarse el empleo de algún método alternativo para la resolución de conflictos, como los tribunales de arbitramiento, incluidos mediación o el arbitraje. Cuando todo el proceso falla, iniciar un litigio en los tribunales es la opción menos deseable. Porque al final es una negociación. Es probable que la negociación sea: te pagué lo que tú me hiciste, sí señor,
Pero en los casos en los cuales no se alcanza y te toca cerrar el contrato, ya sea porque el proyecto ya no es necesario, me toca decirle al proveedor, ya no voy con el proyecto, me tienen que pagar. Pues cuando la bolsa me dijo, ya no puedo ir con el proyecto, pues nosotros dijimos, bueno, pues trabajamos, de los 6 meses trabajamos 3, me des la mitad, pero, ay, ¿cómo así? ¿Qué hago? Me des la mitad. Entonces ellos me dicen, no, no te reconozco la mitad, sino te voy a reconocer el 40%. Ah, bueno, listo, y se firma, es una negociación. Ujú. Finalmente, adquisiciones cerradas. Actualizo activos de procesos de la organización, los archivos de adquisición, aceptación de los entregables, documentación sobre lecciones aprendidas o auditorías contractuales y muchísimas gracias por su tiempo y esfuerzo. Te volveremos a llamar. ¿Duda, pregunta?